Damos gracias en este hermoso día por el privilegio de ser suyo, Señor. Gracias por todas estas bondades, por todos estos divinos privilegios, Señor, de darnos vida y vida en abundancia, salud, bendiciones, permitirnos reunirnos nuevamente con todos nuestros hermanos y también bendecir a los que nos faltan, Padre Dios, los que todavía no llegan. Padre, le pedimos y le rogamos, nos dé talento, sabiduría y día a día nos permita crecer cada día más en su sagrado divino Ruach HaKodesh, Padre, para que podamos aprender, asimilar, Padre Dios, su palabra y podamos cumplir sus mandamientos, preceptos, estatutos y poder crecer cada día, Padre de la gloria, practicando justicia, bondad y humildad. Amén y amén. Amén. Baruch Hashem. Nosotros hemos estado viviendo tiempos en los cuales se han levantado una guerra. Mateo 24 había dicho que iban a haber en el tiempo del fin, cuando los apóstoles se encontraban con Mashiach mirando en ese aposento y de repente le preguntan: Mashiach, dinos cuándo será el fin, cuándo comenzarán a suceder estas cosas. Y ahí en Mateo 24 está escrito, pero está escrito desordenado, y el Mashiach en perspectiva se pone a mirar hacia el futuro y le dice: mira, te voy a decir que en ese tiempo van a haber guerras y rumores de guerra. Esa es una de las señales. Y ahora en el año 2022 nosotros podemos ver que tenemos un rumor de guerra entre la guerra de Ucrania y la guerra de Rusia. Eso ya se ha sabido, se han mostrado muchas imágenes manipuladas generalmente por los medios de comunicación que pertenecen al bando de Estados Unidos. ¿Quién gesta todo esto? O sea, ¿quién fue el malvado, el que se le ocurrió la grandiosa idea de atacar a un tremendo oso feroz llamado Rusia, antiguamente llamado Tartaria, una civilización gigantesca que llegaba hasta acá América, dejó sus construcciones? La mayoría de las construcciones en México, Estados Unidos, Chile, toda Latinoamérica son parte de Rusia. Tú puedes ver las mismas arquitecturas. Y antiguamente se llamaba Tartaria. Ahora, ¿cómo se le ocurre hacer alianzas con este país llamado Estados Unidos? ¿Y quién es Estados Unidos? ¿Aparecerá Estados Unidos en la Biblia? Vamos a ver la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 13 para que nosotros veamos si realmente Estados Unidos se encuentra como nación en la profecía. ¿Y por qué Estados Unidos y no China, no Italia, no Francia, no Colombia? ¿Por qué no ese tipo de países? Veamos por qué razón el Padre elige Estados Unidos y lo pone en la profecía bíblica. Y esto está descrito en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a saludar a la familia Gutiérrez que se ha unido, anexado aquí en el estudio. Shalom, familia, el Eterno les bendiga. Apocalipsis capítulo 13. Esto básicamente desde el verso 1 hasta el verso 18. Ahí vamos a estar viendo estos dos tipos de poderes, los cuales se encuentran descritos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Del 1 al 10 nos habla del primer poder. Y también de Apocalipsis capítulo 11 al verso 18 nos está hablando acerca de este segundo poder, dos poderes. La bestia con las cabezas que aparece ahí, vamos a ver el programa, dice: entonces yo me paré a la orilla del mar y vi subir una bestia salir del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 coronas reales, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Nosotros, para entender esto, tenemos que saber que el libro de Apocalipsis está escrito en código, está escrito en un lenguaje en el cual los enemigos del Eterno lo iban a oír, lo iban a analizar y no lo iban a poder entender, porque fue entregado en un sistema profético para que solamente los hijos del Eterno lo pudieran descifrar. Cuando se dieran los tiempos, cuando fuera el momento de entregar ese mensaje a la humanidad. Antiguamente esto no se conocía, el libro de Apocalipsis no tenía interpretación, se creía un libro prohibido, pero hasta cuando llegó la época del 1800, más o menos por ahí, ese mensaje del Apocalipsis y el mensaje del libro de Daniel llega comprendido por primera vez a la humanidad para que se expanda a todo el mundo. Nada más que con el tiempo nosotros nos hemos dado cuenta de que las profecías no son doctrinas, sino que son condicionales a los seres humanos. Esto quiere decir que tienen un movimiento diferente, se van moviendo a través del tiempo, y si los seres humanos en algún momento de la historia se van hacia el lado del mal, el libro de Apocalipsis también tiene la facilidad de tornar la profecía
a lo que está haciendo el ser humano, porque no son doctrinas, son condicionales. Si el ser humano se vuelve hacia el bien, este libro también se va a volver a lo que es la profecía de acuerdo al cumplimiento por la parte del bien. Ya sea el ser humano yendo hacia el bien o yendo hacia el mal, la profecía se cumple igual. ¿Cómo podemos tener ejemplos de esto? El libro de Isaías nosotros nos decía que Masías, cuando viniera a la tierra, iba a inmudecer su boca, como cordero iba a ser llevado al matadero ante sus trasquiladores, y él tenía que morir degollado. Pero sabemos que Masías no muere degollado, sino que muere en el madero, en la cruz. Y ahí se cumple la profecía también de que Masías muere. No muere de la misma forma degollado, pero muere igual. La profecía se transdimensionó y tomó otra forma, pero se cumplió igual. Así funciona el tema de las profecías. Por eso lo que nosotros vamos a ver hoy día tiene que ver con lo que era antiguamente, pero al día de hoy, año 2022, vemos que esta profecía ha sufrido una modificación, en la cual te voy a hablar en la parte final. Por eso tienes que quedarte hasta el final y estar muy atento, hermano. No te vayas a salir de este estudio, porque si no vas a perderte lo que viene más adelante. Lo que dice nacer de la orilla del mar, el mar significa muchedumbres de personas. O sea, esta bestia que es en una forma simbólica, no en una forma peyorativa, o sea, de insulto, sino que nos está mostrando que es algo que nace del mar. Mar significa, y agua significa pueblo, naciones y muchedumbre de personas. Y esta bestia que vi subir del mar dice que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cabezas había 10 cuernos y diademas. Y había un nombre blasfemo. Y esta bestia era como un leopardo, pero con sus patas como patas de oso, su boca como boca de león, y el dragón le da su poder y su trono, y su grande autoridad en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. ¿No te recuerda algo acerca de estas bestias? Tenemos la primera, que es un leopardo, tenemos una también que es como un león, tenemos un oso. ¿Dónde hemos visto este tipo de figuras? La hemos visto en el libro de Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 nos habla de la misma descripción de estas bestias, que era una como de oso, una que era como de leopardo, una que era como un león con alas, y esto va simbolizando los diferentes imperios que han transcurrido a través de la historia. La historia nos habla a nosotros de 4 grandes imperios, lo que nosotros conocemos en nuestra era. Lo que hemos investigado más a fondo nos hemos dado cuenta de que más atrás habían existido muchos otros imperios más grandes. Por ejemplo, tenemos el Imperio Maya. En México, hermano, tenían tecnología impresionante. Los mayas, los aztecas, todo ese tipo, hermano, de civilización que era muy avanzada. Por ejemplo, ahora nosotros conocemos la Grecia antigua. Nos maravillamos con las tecnologías que tenían en Mohenjo-Daro, en India, las pirámides de Egipto, los egipcios, todas esas cosas, y nos maravillamos con eso. Pero te digo, no se comparan ni siquiera a nada con lo que tenían en México. Las ciudades, hermano, cuando tú te pones a investigar lo que eran esas tremendas ciudades y tecnología, quedas abismado. ¿Para qué hablamos del reloj de los mayas? Una cosa pero impresionante. Ese tipo de civilizaciones, y más atrás tenemos la civilización de la Atlántida, tenemos la civilización de Lemuria, de Hiperbórea, tenemos Tartaria, civilizaciones que en este tiempo nosotros solamente encontramos pequeños rasgos que nos hablan de ellas, de un pasado que en nuestra historia no ha sido contada y revelada, pero nosotros conocemos la historia presente, la que nosotros tenemos, que tiene que ver con lo que nos han mostrado del reseteo del año 1300 en adelante. Ahí nosotros solamente tenemos registro básico, porque todo lo demás ha sido escondido. Ahí se produjo un segundo reseteo, como un segundo diluvio. No cayó agua, no cayó fuego, pero es un sepultamiento de barro, y borró la historia que yo te acabo de contar. Y nosotros tenemos solamente la historia de los griegos, la historia de los egipcios, la historia de los romanos, y aquí en el libro de Daniel aparece relatada estas 4 historias de 4 grandes imperios, pero relatados al nivel de bestias. En el libro de Daniel capítulo 2 nos está presentando la historia a través de una gigantesca estatua que aparece en la llanura de Dura con el rey Nabucodonosor, en la cual levanta una gigantesca estatua y dice que el que no venera esta estatua, no se postra ante esta imagen, va a ser llevado a un horno, a un tandur lleno de fuego. Y ahí tenemos a los jóvenes hebreos que decían no ponerse de rodillas, y esta estatua era de hierro, de bronce, de barro con hierro, y más adelante en Daniel 7 está representado por bestias. En Apocalipsis capítulo 13, del que nosotros estamos analizando, aparece nuevamente con este tipo de bestias, leopardo, oso, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Ahí aparece como bestias también nuevamente. O sea, la conjugación de estos imperios, que el primer imperio, que es el imperio babilónico,
que va del 538, vamos hacia adelante porque vamos todavía, Mashiach cumple el año 0, según lo que es el calendario greco-romano, el calendario hecho por el Papa Gregorio. Se le encargó al teólogo Ushar, le encarga que haga el calendario que nosotros tenemos hasta el día de hoy y que seguimos. Hay otros calendarios más, está el chino, que va de 6 a 6, y está el hebreo, que es el que nosotros seguimos, que va de puesta de sol a puesta de sol. Y ahí, hermanos, según ese calendario, se le encarga y se presenta todo lo que es este imperio, el imperio romano. El primero fue el imperio babilónico, después viene los medos y los persas, después viene el imperio griego, y el último imperio, el imperio romano, que aparece nuevamente aquí en Apocalipsis capítulo 3. Hay una similitud representada entre el libro de Daniel y entre el libro de Apocalipsis. Sigamos viendo, hermano. Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 10, ahí nos va dando las razones, y dice el verso 3, y una de sus cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y fue en pos de la bestia. Verso 4, Apocalipsis 13, 4, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede hacerle la guerra? Y le fue dada una boca que hablase grandes cosas arrogantes y blasfemias, y le dio autoridad para actuar 42 meses, de modo que se abría su boca con blasfemia contra Yahweh. Le fue permitido hacer guerra contra los Kadoshim de Yahweh y vencerles, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo, y también todas las naciones de la tierra. Todos los que viven en la tierra le adoraron desde el principio de la fundación del mundo. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, o sea, nuestros antepasados, nosotros, los que continuamos con esta labor. Y dice también el verso 8: todos los que viven en la tierra adoran, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado, y desde que antes de la fundación del mundo sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los que tienen oídos oigan. Si alguno está destinado a cautividad, al cautiverio va. Si alguno está destinado a ser muerto a espada, con la espada será muerto. O sea, hermano, si te tocó, te tocó. No nos queda otra aceptar. Si me tocó a mí la espada, me tocó. Aquí es cuando los Kadoshim de Yahweh tienen que permanecer y confiar, en el verso 10. Cuando leemos esto, nosotros nos empezamos a preguntar: ok, More, si usted me dice que esta conformación de los 4 imperios, el último imperio es la Iglesia Católica, porque el último imperio es el Imperio Romano. ¿Y cuál es la religión de Roma? El catolicismo. Antiguamente, nosotros sabemos que se llamaban emperadores, venían de Roma. Euclesiano, por ejemplo, que mandaba hacer invitaciones a sus fiestas, tremendos banquetes, y cuando llegaba toda la gente los ponía en el patio y se iluminaba todo el patio con los jardines que tenía y por antorchas. En esas antorchas eran iluminadas por los mártires, antiguas personas como tú y como yo, que creen exactamente lo mismo que tú has escuchado en los temas del canal. Eran quemados vivos y iluminaban, y ahí entre medio de gritos ellos tenían la presencia de todo lo que sucedía a aquellos que seguían a aquel hombre y la fe de Mashiach y esos 12 apóstoles que fueron a llevar el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. En esos eran tiempos complicados. Esta iglesia, la Iglesia Católica, es la institución que más gente ha matado en el nombre del Creador. Se dice que Hitler, se dice que las guerras de Vietnam, cuando han habido guerras entre China, entre varias guerras del mundo, pero la mayor matanza naval de la historia, de todos los continentes, desde toda Latinoamérica, lo ha provocado esta iglesia, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ella ha asesinado muchas más personas en el nombre del Creador. Y la Biblia dice: no matarás, y el mandamiento, ¿dónde está? Transgreden abiertamente el mandamiento que te dice: no matarás. Y yo lo digo abiertamente porque este es uno de los beneficios y una de las ventajas de no pertenecer a una institución religiosa. Hoy día los pastores de las iglesias famosas que hay a nivel mundial no pueden hablar de estos temas, ni tampoco pueden decir abiertamente que la Iglesia Católica Apostólica Romana cumple las profecías de Apocalipsis del 1 al 10. No lo pueden decir porque tienen convenios con ellos. Sus universidades, si no son acreditados por la Iglesia Católica, los pastores no pueden ejercer el trabajo de profesor de teología en distintos colegios o universidades. No pueden ejercer como pastor también, porque un pastor, para ser pastor de alguna congregación, tiene que tener estudio, tiene que tener el conocimiento de lo que se está enseñando. Si no, cualquiera se levanta y es un cirujano, cualquiera se levanta y es un doctor, un ortopédico o quiropráctico, cualquiera es un profesional en la materia que quiera. ¿Por qué? Porque yo me levanté así, tengo todo el deseo de mi corazón. No, tú tienes que ser preparado. Yahweh es un Elohim de orden, es un Elohim en el cual se mueve en ordenanza, jerarquía
jerarquía, tiene arcángeles, serafines, querubines, tiene personas preparadas y tiene cargos y distintas funciones para cada administración celestial. Y en esto el enemigo también lo tiene, trabaja de la misma forma. Trabaja a través de esta institución religiosa. Fíjate que esta institución religiosa dice, nuestra iglesia siempre está en deuda. Necesitamos el 1%, los que han sido católicos, los que han podido ver, algún modo u otro te decía, la iglesia está en deuda. Necesitamos el 1%. Y la gente iba y entregaba. Pero lo que no te presentan ellos es que son dueños de diferentes bancos, instituciones. Tú conoces la empresa Shell del combustible. Esta empresa pertenece al Vaticano. El canal Fox del cable de televisión también pertenece al Vaticano. Aquí en Chile la Sudamericana de Vapores, una empresa gigantesca, revista Arcilla, Enersis, tiene sucursales de financieras, bancos, una cantidad impresionante de dinero. La Reserva Federal de Estados Unidos pertenece, todo ese oro que está ahí en el Fuerte Knox, pertenece al Vaticano. Todo el oro que a través de las conquistas, acuérdate, 4 imperios, el oro que tenía todos los babilónicos, pasó a los medos y los persas. Luego se lo quitan los griegos. Los griegos tenían el oro de todo el mundo. Alejandro el Grande había conquistado a sus 22 años, ya casi todo el mundo. Si no, muere después, aparte de una cirrosis hepática, porque le gustaba tomar. Era bueno para beber. Y él muere muy joven. A su muerte, sus generales se reparten el imperio. Por eso la estatua de Daniel capítulo 2 tenía los 10 dedos, era de barro con hierro, que no se puede mezclar. Y a la muerte de él se dividen sus generales, el imperio, y se divide esto en 10. Los generales son Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo, Casandro, y ellos se dividen, estos 4 generales, el imperio. Ahora el imperio es dividido en 10, es lo que nosotros conocemos como la Europa de ahora dividida, los cuales serán los godos, visigodos, astrogodos, suevos, burgundios, normandos, anglosajones. Quizás esos nombres para ti no son conocidos, pero ahora se llaman los italianos, alemanes, franceses, españoles, una Europa completamente dividida que nunca más se pudo unir. La Biblia nos habla de un periodo de 42 meses también, Apocalipsis en capítulo 13, versículo 5. Estos periodos de 42 meses son los que parten en el año 1798, de acuerdo a la profecía de Daniel. ¿Y hasta cuándo será el tiempo de cumplimiento de esta visión? Hasta las 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Esta fecha tiene una connotación de nacimiento del Mashiach, te dice el día, la hora, el mes, cuando iba a nacer Mashiach, y cuando iba a morir, y cuando iba a resucitar, también ascender a los Shamaín, cuando se iba a destruir el templo, y nos lleva también al año 1798, cuando tiene cumplimiento esta profecía. En el año 1798, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, nos dice: y vi entonces otra bestia saliendo de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, ya sabemos el poder católico, apostólico romano, en presencia de la bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuándo fue sanada la herida de la primera bestia? Cuando el emperador napoleónico, fue en el año Berthier, 1798, cuando captura al Papa y lo lleva prisionero. La Iglesia Católica recibió una herida tan grande que de la historia de la Iglesia Católica, si tú preguntas a un católico o un sacerdote, ellos estudian 8 años de teología, tú le preguntas cuándo en la historia, desde que tiene inicio la Iglesia Católica, desde Constantino, cuando él dice, ¿sabes qué? Estoy aburrido, voy a crear una nueva religión. Voy a hacer una religión, pero necesito miembros. A ver, ¿dónde están mis súbditos? Y nadie va a querer ser miembro de la religión que voy a inventar. Ya sé, a estos que estoy persiguiendo, a estos que le dicen los que siguen a Mashiach, los que siguen a Yahshua HaMashiach, a esos los voy a hacer para mi nueva religión. Y les voy a ofrecer lo siguiente. Los he perseguido por más de 800 años, así que ya no los vamos a meter a las cárceles con los animales, no los vamos a encerrar en los mazmorras, no los vamos a decapitar, no los vamos a poner en aceite hirviendo, sino que ahora les vamos a dar terreno, les vamos a dar un subsidio habitacional en la cual les vamos a entregar la casa para que ellos puedan no paguen la luz, no paguen el agua, no paguen ninguna cosa, sino que lo único que les voy a pedir es que se hagan de mi nueva religión y les vamos a poner católicos ahora. Y ahora vamos a formar esta nueva iglesia que se va a llamar Iglesia Católica. Y el que no se hace católico se va muerto. Entonces llama a estas personas y les dice, miren, ¿sabes qué? Ya no los vamos a matar, no los vamos a perseguir. Le ofrezco estas cosas a cambio de que ustedes acepten mi religión. ¿Saben qué hicieron los seguidores de Mashiach? Emperador, ¿dónde le firmo? ¿Dónde le firmo para mi propiedad? Eso hicieron.
vendieron la pureza, la fe del Evangelio por migajas. Estaba escrito en Apocalipsis que esto iba a suceder. Y así tenemos una iglesia creada por Constantino, en el cual en un tiempo determinado dice: descanse la plebe, la burguesía en el venerable día del sol, o sea, el Sunday, domingo. Y ahí se empieza a adorar el domingo. Antes todo guardaban Shabbat. Esta iglesia poderosa recibe la herida mortal cuando el general Berthier captura al Papa y dice: mira, todas estas cosas ya no nada más. Y el Papa estuvo prisionero más de 3 años. Más de 3 años que el catolicismo no tuvo voz ni voto en ningún país. Fíjate que en todos los países de la tierra siempre está un cardenal o está alguien del catolicismo frente a los presidentes que tú quieras, al presidente del país que tú quieras, sea protestante o no, siempre está la presencia del catolicismo ahí, porque siempre ha estado presente, detrás, moviendo los hilos. Un poder político religioso que a través de los años se ha perfeccionado en todas las áreas. ¿Tiene poder? Claro que tiene poder económico, y el dinero mueve muchas cosas. Son dueños de toda la reserva federal, todo el oro es de ellos. Ahora el oro se ha desvaluado en Chile. Lo que más vale en Chile es el cobre. El precio del cobre está más arriba del oro. Si te preguntan qué vale más en Chile, el oro o el cobre vale mucho más que el oro, para que veas la situación que está llegando ahora a este país. Antes conversábamos con la hermana Génesis y decíamos: hermana Génesis, todo lo que se viene usted en septiembre, entre pasar todo lo que se viene aquí, pasar lo mismo en su tierra, es mejor pasarlo en su tierra con su familia. Y bueno, y yo me voy a arrancar ligerito por ahí también cerca, digo yo, porque así como está la cosa, está más complicado. El dólar se está subiendo una cantidad impresionante. Si tú analizas lo que son los estándares del dólar a nivel latinoamericano, todos los países están bien, pero se está llevando a este país a una debacle. Se está tratando de sumir este país en una crisis, pero algo impresionante. No se sabe lo que viene. Pero el nuevo presidente está interesado en las minorías sexuales, está en los animales, en la identidad de género, en todo ese tipo de cosas, pero no está interesado en el tema de la economía. Moré Eduardo, ya me la bendiga. Shabbat Shalom, no lo habíamos saludado. Shabbat Shalom, More. Shalom, bro. Shalom a medio mundo, toda la familia de Yahweh. Ya saben que entro por un ratito porque ya después me toca entrar a la clase americana, así que aquí estamos al pie del cañón. Este Apocalipsis capítulo 13, esta bestia ya entra en escena. Nosotros vemos que ejerce toda la fuerza del poder católico. El catolicismo siempre ha inyectado fuerza a Estados Unidos, y Estados Unidos ha ejercido el poder que tiene atrás. Aunque esta nación en el año 1798, que habían huido de diferentes partes, todo parte desde que un católico se pone a leer la Biblia, un sacerdote católico, dice: caray, la iglesia dice que perdona los pecados, que a través de la iglesia podemos entrar al cielo. Y este personaje llamado Martín Lutero se pone a leer y dice: el justo por la fe vivirá. Dice: pero ¿cómo es esto? Es por fe, no es por cobrar, no es por gracia, no es que te hagan la señal de la cruz, no es así, esto es gracia. Entonces comenzó a escribir una cantidad de tesis que enseña la Iglesia Católica, los cuales no están escritas en la Biblia, y las clavó en la Catedral de Gutenberg. Y ahí puso: el que me quiera rebatir esto, hasta el día de hoy lo espero. Para ese tiempo la Iglesia estaba construyendo una iglesia gigantesca y necesitaba dinero. Y entonces estaban diciendo que si tú ponías cierta cantidad de lanitas de dinero, ellos te daban un perdón por 300 días. De ahí viene también el tema de besar el anillo del Papa. Si tú ves por ahí que gente que se arrodilla para besar el anillo del Papa, es porque según la tradición tiene 300 días de perdón. O sea, tú le puedes dar vuelo al hilacha, pórtate como tú quieras, total, tienes 300 días de perdón por haber besado el anillo del pescador. Eso es lo que enseña esta iglesia, que está llena de dogmas. Esta iglesia que también transgrede el segundo mandamiento, que te dice: no te harás imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o bajo la tierra. Te prohíbe las imágenes, o sea, la inclinación. Usted dirá: ay, More, pero ustedes tienen billetes, ustedes tienen fotos, pero no es lo mismo. Cuando tú lees el mandamiento, no están prohibidas las imágenes. Yahweh en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, mandó al pueblo que se hiciera imágenes. Cuando en el desierto, cuando se hizo que levantara una serpiente, tenemos también en los tabernáculos, cuando tenían los serafines en las paredes, en las columnas, teníamos también en el arca que habían 2 querubines que estaban en forma de oración. O sea, Yahweh no está en contra de las imágenes. Lo que dice el mandamiento es que tú le des veneración, es que tú te postres ante estas imágenes, que tú tengas la deferencia mínima. Eso ya es pecado, ya no se puede hacer. Pero que tú tengas un cuadro con una foto, que tengas una colección de billetes, estampillas, porque todos tenemos banderas. El pueblo de Israel, las 12 tribus también tenían banderas con símbolos, pero no le rendían honor. O sea, Yahweh
para que quede claro, no está en contra de las imágenes, está en contra de que tú le des la adoración y la veneración y entres en transgresión directa con el segundo mandamiento. Yo creo que se entiende. Así que cuando los católicos te vengan con las excusas de que no, nosotros las veneramos, ni las veneraremos, o sea, ni la más mínima deferencia. Tú puedes tener una estatua, no sé, del David, porque, no sé, hay cosas que te guste mirar, pero la puedes tener, pero el momento que tú te inclines a dar una oración, ahí ya entramos en pecado, ahí ya transgredimos el segundo mandamiento. Podemos tener las imágenes que queramos. Las banderas del equipo de fútbol, algunos tienen padres, jóvenes tienen en sus piezas, pero no las adoran, no las veneran. Si tú tienes eso y cuando encuentres a tu hija, tu hijo que tiene unas velitas y está postrada de rodillas ante el equipo de fútbol, ya eso es adoración, ahí se saca, se rompe eso, ya no nada más, pero no está en contra de las imágenes. Pero hermanos, lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 13, dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que todos los habitantes se maravillen en la herida mortal que había sido sanada. Verso 13, y hace grandes milagros y hace que caiga fuego del cielo a la tierra mientras la gente lo mira, y ella engañará a los que viven en la tierra por los milagros que se les permite hacer delante de la bestia, y les dice que hagan una imagen que honre a la bestia que fue herida de muerte por espada y vivió. O sea, esta bestia fue cuando se sanó su herida, cuando la Iglesia Católica toma su poder completamente. Apocalipsis capítulo 13 nos dice que esta herida es sanada, pero más adelante se maravilla y que se hace en una imagen. Ahora, hacerse la imagen es esto: veneración. Tú admiras de una u otra forma algo creado por esta institución. ¿Qué va a suceder? En algún momento van a suceder experimentos. No vamos a decir experimentos, ya los vimos aquí en More, que nos compartió este video de un proyecto Bluebeam, en el cual se pretende emular la venida de Mashiach, que tú ni siquiera te vas a dar cuenta de que está sucediendo. El engaño tiene que ser tan real porque ahora tenemos tecnología. Tu ojo puede discernir entre lo que es un video falso o lo que es un video inventado. Tú te das cuenta, tú dices, no, este se lo inventaron, lo hicieron con el computador. Pero hay otros que son reales, que tu ojo, que siempre estás metido con esto viendo videos, te das cuenta, no, esto es verdad. Este que mostraron en China, esto se hace con luz, se hace con tecnología. Pero ahora se ha aplicado cierta tecnología dentro del cuerpo. Con los nuevos neuroderechos, las personas, cuando se muestre este proyecto Bluebeam, dentro de tu cuerpo vas a sentir que una voz te habla a la mente, porque todo esto va a estar conectado. Ahora ya se puede meter información dentro de tu mente y se puede extraer pensamiento de tu mente. Conectado a esto, imagínate el engaño perfecto, de tal manera que hará caer fuego del cielo, haciendo de este tipo de proyectos, y que muchos seguidores del Mashiach van a caer en el engaño. Van a decir, More, pero yo escuché dentro de mi mente que me decía, no, si soy yo el Mashiach, hasta escuchaste a mi nombre, me dijo, Abundio, soy yo, a mi mente, me dijo. Y ahí yo fui, More. O me dijo, Ahmed, y yo fui, hermano, yo fui, y creí que era él, porque en mi mente yo escuché que era él y me hablaba a mí, y me decía, Ahmed, anda. Y yo creí y fui a ese nivel. Muchos van a caer. ¿Cómo nosotros podemos entonces defendernos ante este engaño de Apocalipsis que viene? Que es la combinación científica, tecnológica contra el ser humano. A la ley y al testimonio, no nos queda otra. Si en algún momento dice que Mashiach nunca vino en carne, esto no es de Mashiach. Si nos manda no guardar Shabbat, no es de Mashiach. Y así todas las cosas que nosotros hemos conocido. Las fiestas, todo esto nos ha separado de muchas religiones. Y de muchas doctrinas nos separa, porque seguimos la fe del Eterno. Si te dice ninguna de estas cosas cambiadas, ahí tú pilas, hermano, ahí tú dices, no, esto no es de Mashiach. Si dices, no, yo nunca guardé el Shabbat, nunca mandé que se guardara el Shabbat. Los mandamientos, no, me cambiaron los mandamientos, era el domingo. Ay, tú pilas, hermano. Dices, no, este se está haciendo pasar por uno de los buenos, pero no es. La Biblia lo predice, está escrito que él iba a imitar, se llama el anti-Mashiach. Él iba a hacer que en algún momento todo el mundo le rindiera imagen a la bestia, a este poder político religioso, que tiene que hacer y usar todas las tecnologías. Hoy día podemos ver avances gigantescos en cuanto a tecnología, nos maravillamos, pero todo está escrito en el libro de Apocalipsis. Que Yahweh les bendiga, hermanos. Yahweh les dé shalom, un bonito Shabbat para todos. Un abrazo. Gracias. Shalom para todos, hermanos. Bendiciones. Shalom, hermanos. Padre los bendiga. Un feliz Shabbat.